Usted recuerda hace muchos años de que cuando se hablaba en la Universidad de cambios, se estremecían concretamente quienes estaban al frente o eventualmente eran parte integrante de la cúpula que de alguna manera dirigía la Universidad Nacional de Córdoba. Hasta que un buen día se produjo un cambio fundamental. Y ese cambio fundamental fue la elección directa. Y en la elección directa que se acaba de producir hace pocos días nada más, donde se decían de que los universitarios no tenían espíritu democrático, o si no tenían espíritu democrático, no estaban maduros para encarar una transformación como la que significa concretamente una elección directa del rector. Eso se consumó. El rector que se postulaba por su reelección, el doctor Hugo Yuri, ganó con el 53% de los votos aproximadamente. Y aquí lo tenemos con nosotros para hablar precisamente de ese tema. ¿Cómo le va, rector? ¿Qué dice? Muchas gracias. ¿Contento? Muy contento cómo se desarrolló y cómo se rompieron todos esos mitos. Básicamente, y cómo terminó, cómo se desarrolló, cómo terminó y cómo siguieron los días subsiguientes, que ya estamos discutiendo de nuevo con los decanos los problemas que tenemos todos los días en la universidad, de todos los sectores. Decimos hoy, ¿esta es una universidad democrática? No es, a ver, faltan muchas cosas todavía, porque la democracia no son las elecciones solamente. Obviamente. Pero está mejor que antes. Está mejor que antes y los universitarios nos sentimos muy orgullosos de que esta haya podido, de la manera que se realizó esta elección democrática en cuanto a las relaciones entre rivales, las posibilidades de la gente de elegir bien, con información y resultados, sin experiencia que teníamos en manejar estos altos números de votantes. Claro. ¿Tuvo temor? Sí, siempre, porque no temor de lo que quería hacer la gente, sino ya lo habíamos vivido en elecciones hasta de decano, cosas que uno diría, bueno, son circunstanciales, pero de golpe en una elección de decanos que eran la prueba de estas cosas, nos tomó un paro sorpresivo de transporte y la elección era para un día y en el medio de la noche había que tomar una decisión. Digamos, consensuada con todos de posponer, digamos, de aceptar lo que habían votado hasta ese momento, pero dar otro día, cosas así. En esta vez no, esta vez fue todo tranquilo y se rompieron esos mitos. Doctor, a usted le tocó 3 gestiones con 3 proyectos diferentes. 3 modos de elegir rector diferentes, sí. En la primera, que fue el siglo pasado, porque he estado, digamos yo, por suerte, para mí tuve un largo periodo sin participar, digamos, en estas cosas. En esas se elegía en asamblea. Uno podía discutir antes, en una elección previa, donde yo estuve de vicerrector, la fórmula se eligió 2 horas antes de la asamblea. Se cambió la fórmula por otra fórmula 2 horas antes de la asamblea, que en realidad tampoco era fórmula, se votaban separados rector y vicerrector. Sí. Podría haber sido otro vicerrector del otro grupo si juntaba los votos. En la segunda elección, que fue la última, había que definir una fórmula un mes antes, al menos un mes antes creo que era, y bueno, y en esta que sí hay que definirla antes, pero que era directa, y era un misterio cómo iba a salir. ¿Cómo queda el Consejo? El Consejo, eso es lo que hay que explicar, el Consejo sigue igual, sí, exactamente igual, y con la representación de todas las facultades, y el Consejo, del cual participa el rector, es mucho más importante que el rector, digamos, en cuanto a toma de decisiones, porque vota. Claro. Y el rector tiene un voto. Los 2 decanos, por ejemplo, que participaron en la contienda, también tienen un voto cada uno.
nada más. Y ahí es donde son pocas decisiones. Todas las decisiones, que son muchas, importantes, tienen que pasar por el Consejo Superior. Y ahí salen, digamos, garantizadas. Sí, discusiones, hay, qué sé yo, el compromiso social estudiantil estuvo 1 año en el Consejo Superior. Cada una de estas cosas estuvo con muchas discusiones, incluso la elección directa, que se ganó en el Consejo Superior, después tenía que votarlo en la Asamblea, que es más grande. O sea, los órganos más importantes del gobierno no se modificaron porque se modifican con el tiempo y porque además esta vez solamente votaban estudiantes, o sea, se modifican mínimamente por los estudiantes. Sí. El año pasado creo que fueron los docentes y entonces hay una manera de conformarse que es complicada porque hay elecciones todos los años, que hay que ver cómo resolverlo un poco, pero por otro lado las modificaciones no son muy profundas, digamos. ¿Cómo está la universidad hoy, presupuestariamente? Siempre se puede estar mucho mejor. Estamos mucho mejor que hace 1 año y que lo que se pretendía a mediados del año pasado, donde tuvimos esa crisis con el gobierno nacional que se resolvió con todo el apoyo de la gente a favor del sistema universitario público argentino, que era que ponían un techo de 15% anual a los salarios docentes, cuando a esa altura del año ya el 15% de inflación ya estaba totalmente. Insistían con ese tema. Esa cuestión tan obvia de injusticia quizás ayudó a que una vez que se rompiera ese tema de techo, entraran las discusiones de una manera más racional. El aumento salarial, que es el 80% del presupuesto de la universidad, aumentó en 44 y algo %, no terminó de cubrir la inflación. Pero hoy día, uno llama todos los días, se está avanzando con las negociaciones salariales para este año 2019 y mucho más racionalmente que en ese momento en donde, no se podía trabajar. Teniendo en cuenta, digamos, yo diría los desvaríos que existen y los desencuentros que tiene dentro del gobierno nacional, la parte económica, que inclusive la planteaba Alfredo en su columna. Digo, ¿es posible algún tipo de retracción por parte del gobierno a los cumplimientos que debe con la universidad? Complejo para el gobierno, porque están en el presupuesto de la nación y los tienen que cumplir. Eso, por ejemplo, hay 500 millones que se pusieron, que no es una planilla especial que a veces suelen haber. No. Esto, determinadas personas, en este caso fue Yarlora desde el bloque federal, acordó con el gobierno y se puso en el presupuesto. No es el hecho, nosotros acordamos, no, está en el presupuesto 500 millones extra para el CONICET que no han sido entregados todavía y que algunos estaban discutiendo a ver si iba para ciencia y técnica. Y no, eso está escrito CONICET y eso se tiene que entregar. ¿Se ha reforzado institucionalmente la Universidad Nacional de Córdoba con esta elección? Yo creo que sí, ¿no? A ver, hace 100 años cuando se implantó este sistema, que era un tremendo avance, el ministro de Educación de Francia lo dijo acá, es la primera vez en el mundo donde el paradigma científico se le unía al paradigma democrático. O sea, alguno interpretó mal que alguien iba a discutir el teorema de Pitágoras democráticamente. Sí. Eso yo creo que, no sé por qué lo pueden haber interpretado así, pero porque lo que dijo el ministro es, la verdad está en la científica, se resuelve con el método científico. Claro. Y la verdad democrática se resuelve de esta manera, de manera democrática. O sea, una universidad que tiene que estar para la sociedad, y la universidad es la gente de la universidad, que es de la sociedad. Bueno, eso se discute democráticamente. La reforma del 18 se hace 1 año después de que la Argentina hiciera su primera elección
realmente democrática, que fue la elección de Hipólito Yrigoyen. Claro. Que era universal y secreta, pero no era universal porque no votaban las mujeres, pero fue un extraordinario avance. Igual que en este caso, el grupo minoritario que tomaba la decisión de poner al presidente de la nación se desprendió de ese atributo y se lo pasó a la gente. Acá eran 240 personas también. Había que dejar de lado eso, no por una cuestión de egoísmo, sino que mucha gente decía, no, esto le da la estabilidad democrática a la universidad. No, la estabilidad se la da la gente votando. ¿Cómo observa como análisis final, digamos, la universidad mirando hacia adelante? Es un desafío muy serio. Primero, porque en las encuestas, incluso una de Management and Fit, ahora que está de moda Management and Fit, y qué sé yo, entre las instituciones de mayor confianza en el país, la número 1 son las universidades. Y nosotros sentimos esa confianza de la gente cuando nos apoyó. Es una responsabilidad muy grande. Tremenda, en un momento en donde, a ver, mínimo para decir, hay más personas con teléfonos móviles inteligentes que con servicios sanitarios básicos en Argentina. Exacto. En segundo lugar, hay una enorme pobreza, hay situaciones que cambian todos los días y la universidad tiene que estar preparada para eso. Y eso no quiere decir, a ver, todas las personas del mundo somos conservadores, que no tiene nada de malo. O sea, para conservar la vida había que ser conservador. Entonces, yo hago esto y lo hago muy bien. Y una de las frases del momento es, cuando sabía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Así es. Entonces, tenemos que tener la respuesta para las necesidades de nuestra sociedad, que la número 1 es llevar educación superior al 100% de la población. Que mucha gente dice, populismo, ¿de qué estás hablando? La calidad... No. Las carreras que hacen falta, tradicionales, tienen que seguir como están, mejorándose. La escuela media hace 30 años, todo el mundo dice bajó la calidad de la escuela media. Sí, y es un problema y habría que ver cómo haberlo resuelto antes, pero hay que resolverlo ahora. Pero fue una epopeya que en América Latina se universalizó la educación media, que era antes una élite. Cuando hablamos de la educación media de nuestro tiempo, eran pocos los que iban y muchos era para ir a la universidad. Y ahora es universal, pero ya no nos alcanza. Necesitamos tramos de educación superior para todos. De una manera u otra, nadie tiene la bola de cristal. El derecho universal a la igualdad de oportunidades. Efectivamente, así es. Doctor Yuri, gracias y suerte en esa nueva gestión. Muchas gracias.